Ante preguntas que me dice mi sobrino, me ha dicho que tiene que hacer un trabajo sobre el comunismo, que si es tan malo como lo pinta. Entonces yo he hecho 20 que te lo explico en este vídeo. Socialismo y comunismo es la religión de todo aquel fracasado, vago, envidioso, jeta, cara dura, sinvergüenza, para empezar, que pretende vivir igual o mejor y a costa del que trabaja y se esfuerza. Son parásitos sociales que acaban con todo. Comunismo, para empezar, la definición es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad privada en común y los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales, de mercado y del Estado. Gracias, Wikipedia. Método. El socialismo es un método muy eficaz para convertir ricos en pobres, a pobres en miserables y a los gobernantes en multimillonarios. Parlamento Europeo, el 18 de 9 del 2019, aprobó una resolución donde se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa, sin excepción. Más de 100 millones de muertos lo avalan. El comunismo, como Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, más de 100 millones de muertos en todo el mundo por culpa de esta ideología. El comunismo. Ahora los seguidores y fanáticos líderes se autoproclaman defensores de los derechos humanos. Lo que me faltaba por ver. Te voy a decir yo a ti lo que son derechos humanos en el comunismo. Te lo voy a explicar rápido. Aquí os dejo las principales. A ver qué palabra puedo poner para no ser condenado. Asesinos. Exacto, buena palabra. Todos y cada uno de ellos sádicos. Por favor, decidme vosotros, ¿vale? China, 65 millones de muertos. La antigua Unión Soviética, más de 20 millones de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Vietnam, 1 millón. Camboya, 2,4 millones de muertos. Afganistán, 1,5 millones de muertos. Yugoslavia, 1.172.000 muertos. Alemania, 815.000 muertos. Mozambique, 729.000 muertos. Etiopía, 725.000 muertos. Rumanía, 435.000 muertos. Checoslovaquia, ahora se llama Chequia y Eslovaquia, pero antiguamente se llamaba Checoslovaquia, 263.082 muertos. Venezuela, más de 252.000 muertos. Polonia, más de 235.000 muertos. Hungría, más de 210.000 muertos. Angola, más de 125.000 muertos. Colombia, más de 105.000 muertos. Albania, 100.000 muertos. Otros países. Otros países, 322.060 muertos, en total más de 120 millones de muertos. Y todos estos no son ricos, multimillonarios, son gente pobre. Y aquí os presento sus grandes líderes, ¿vale? Stalin, 23 millones de muertes. Joseph Stalin, líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, autor de la Gran Purga, asesinatos por ideales políticos, ejecuciones por motivos religiosos o étnicos y muertes en Gulag. 23 millones de muertos durante su mandato. No tienen que dar las noticias, sino educar a las masas. Joseph Stalin. Continuamos. Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, mayor asesino del siglo XX, 45 millones de personas muertas por hambruna y 78 millones de muertos bajo su mandato. Todos los comunistas deben entender esta verdad. El poder nace del fusil. Ese es Mao. Seguimos.
Kim Jong-un, líder del Partido Comunista de Corea del Norte, sus ejecuciones son salvajes. Ejecución del viceministro de la Seguridad Pública con un lanzallamas. Ejecución del ministro de Defensa del cañón con un cañón antiaéreo. Ejecución de su tío Yang Song-taek con una jauría de perros. Es que me provoca tanto que no veo. El 40% de su población sufre desnutrición. Y aquí su frase: el socialismo es el ideal de la humanidad, una tendencia irrefrenable de nuestro tiempo. Irrefrenable de nuestro tiempo. Seguimos. Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unidos de Venezuela, presidente de un narcorrégimen torturador, violaciones constantes de los derechos humanos, financiación a través del narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales. El 25% de la población sufre desnutrición, el 25% de la población. Y su frase célebre: Venezuela es una democracia de un tipo revolucionaria, integradora y participativa, una democracia de verdad. Seguimos. Pablo Iglesias, líder del Partido Comunista de Podemos, vicepresidente del gobierno. Venezuela, una frase de él, ¿no? Te voy a dar 3 o 4 frases de él. Venezuela es un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Otra frase: el terrorismo tiene explicaciones políticas. Otra frase: ser demócrata es expropiar. Siguiente frase de Pablo Iglesias: cuando definamos un enemigo, la lógica capitalista, ese enemigo solo entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Seguimos. Uno de los episodios más escandalosos de la guerra civil fue el llamado Oro de Moscú. El 13 de septiembre de 1936, el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, firmaba un decreto que concedía potestad al gobierno para disponer a su arbitrio de las reservas estatales de oro almacenadas en los sótanos del Banco de España. Presidía el gobierno el socialista Largo Caballero. Su ministro de Hacienda era el también socialista Juan Negrín. Teóricamente, se trataba de poner a buen recaudo la principal arma económica del Estado para sufragar los gastos de guerra. Pero todo ese oro se perdería para siempre. En Moscú. Aquella misma madrugada, un piquete de milicianos acudió a casa del cajero del Banco de España y a punta de pistola lo condujeron a las cámaras con acorazadas amor, de la respeto, institución. ecosostenibilidad, Allí se guardaban las etcétera. terceras Yo soy reservas socialista. más importantes del mundo de metales preciosos. Cerrajeros y metalúrgicos de obediencia socialista extrajeron el oro y lo introdujeron en cajas de madera. Más de 700 toneladas. 4 días tardaron en realizar la operación. Después hicieron lo mismo con los depósitos de plata y finalmente desvalijaron incluso los depósitos privados. Hay que subrayar que el Banco de España en aquella época era una institución privada. 10.000 cajas marcharon por carretera hasta el puerto de Cartagena. El valor de las riquezas incautadas por el gobierno del Frente Popular ascendía a unos 5.240 millones de pesetas de la época, más de 15.000 millones de euros actuales. De este tesoro, 7.800 cajas se embarcaron en 3 buques soviéticos con rumbo al puerto ruso de Odesa y otras 2.000 cajas acabaron en París. Se desconoce el paradero de las 200 cajas restantes, aunque lo más probable es que quedasen a disposición de los líderes del Frente Popular. Bueno, el 14 de septiembre se cumplen 86 años, ni más ni menos, del mayor robo de la historia de España. Y fue Largo Caballero, el presidente de la República, quien lo llevó a cabo. Recordad que Pablo Iglesias dijo que el señor Largo Caballero fue un ejemplo. Perdón. Fue un ejemplo, ¿vale? Seguimos. El PSOE robó el Museo del Prado, robó todas las cajas de seguridad del Banco de España y todas las cajas de ahorro del Monte Piedad, robó toda la numismática, que son los sellos, todas las monedas de oro y plata de la historia de España y las fundieron, ¿vale? Para que no... porque los socialistas ya sabéis. Y la fundió en lingotes para que no se supiera el origen de ese oro y esa plata. Y estos amigos míos también es memoria histórica. El oro de Moscú, en la foto se ven
102 estanterías con un total de 34 toneladas de oro. Del oro que robó el PSOE del Banco de España, y se necesitaron 1.700 estanterías como esta en España. España era entonces la cuarta potencia del mundo en reservas de oro. Tras el paso del PSOE en la Segunda República, nuestras reservas eran cero. Aquí la foto. Bueno, seguimos, vamos a seguir, no vamos a decir. Seguimos. Señores, bueno, básicamente que quede claro que esto es lo que El Estado pasa. español jamás volvería a ver ese oro, cuyos beneficios quedarían Espérate un segundito para ponértelo, son 55 segundos. Murcia, y posteriormente fue vendida por el Frente Popular a Francia y Estados El oro. Unidos. ¿Por qué se trasladó el tesoro a la Unión Soviética? Porque era el principal aliado del Frente Popular, al que había provisto y seguiría proveyendo de abundante material militar y numerosos asesores técnicos. ¿Por qué se trasladó el tesoro a la Unión Soviética? Porque era el principal aliado del Frente Popular, al que había provisto y seguiría proveyendo de abundante material militar y numerosos asesores técnicos. Pero el Estado español jamás volvería a ver ese oro, cuyos beneficios quedarían repartidos entre la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés, según Prieto, y algunos distinguidos nombres de los gobiernos de la República. En Como definitiva, Santiago Carrillo. un gigantesco desfalco institucional. Eso fue el oro de Moscú. Y esto es el comunismo. Y esto es el socialismo. Meteros en la cabeza. Es esto. Estoy hablando de los socialistas y los comunistas. Es lo mismo. Y por muy rico, por ejemplo, ¿tú te crees que el Partido Comunista en Estados Unidos haría ser más rico a Estados Unidos? No. Lo llevaría a pique. Tardaría muchos años. Porque es un país muy rico. Pero lo acabaría hundiendo. ¿Vale? Que quede claro, esto es el socialismo, esto es el comunismo. Acordaros siempre de lo que os digo. El socialismo y el comunismo, para el que no lo entienda, es una moneda con dos caras, ¿vale? Una cara es el socialismo y otra cara es el comunismo. El socialismo es la primera, el primer paso hacia el comunismo. Te dejan votar, te van quitando recursos, te van poniendo más impuestos, te van subiendo todo. Y el segundo paso es cuando ya eres el comunista, donde ya no puedes salir, donde deberías haber salido cuando el país era socialista, donde lo que vas a hacer de aquí en adelante es pasar hambre, penuria y pena y hambre hasta la muerte. Nada.